Con la buena noche, buena tarde noche para todos los asistentes a esta sala Zoom de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. Les damos la bienvenida a un importantísimo taller, ejercicio académico, en el cual pues obviamente la participación de ustedes será excepcional, interesante, habida cuenta del contenido de lo que trata el ejercicio de hoy. Y es que es tan importante que sobre estos tres aspectos que están en la conferencia de hoy, el centralismo administrativo, la política de fronteras y la proyección geopolítica de Colombia. Hemos vivido 200 años en conflicto. Las grandes guerras civiles que se dieron en Colombia fueron esencialmente sobre esos tres aspectos. Y dentro de ellos siempre el tema de la educación laica o la educación religiosa y la influencia de la Iglesia Católica en la vida nacional o la no influencia. Pero dijéramos que eso lo podemos enmarcar dentro de la geopolítica. Entonces vamos a ver de manera muy somera los tres aspectos con el fin de buscar participación e ir generando ideas y abrir el espacio del pensamiento para que entendamos todos que el ejercicio de la política en Colombia es bien difícil, tiene muchas aristas, es como si fuera eh, algo engrasado que tiene muchas salientes que pueden herir las manos, y todo hay que manejarlo con guantes firmes y con mucho cuidado de no deteriorar todos esos piñones. Entonces, sin más preámbulos, vayamos directamente al primer punto, que es el del centralismo administrativo. Y a grandes rasgos se define como es un sistema organizativo del manejo de la política en un Estado que pretende que la toma de decisiones y el poder es un intangible, ¿no? El poder está en la estructura misma del funcionamiento del Estado, más en las normativas que facilitan eso, más la dinámica misma del manejo de la aplicación de la autoridad. Y eso concentrarlo en un solo ente central. Y de una vez queda limitado, por razón obvia, la autonomía de las entidades regionales. Entonces, como vemos, el centralismo es muy cercano, es un paso casi anterior a la autocracia y trae como consecuencias que todo lo que aquí se decida busca jerarquizarse, o sea, es piramidal y que se aplique de manera uniforme en el territorio, y todo el territorio, tanto regional como nacional, es decir, departamentos y municipios. Pretende que la coordinación que se haga sea fluida, porque todos están dentro del mismo esquema de manejo administrativo, no de ideología, sino manejo administrativo, que son dos cosas distintas del ejercicio del gobierno. Pero amarra a las entidades locales que quedan sometidas o sujetas a una normatividad, a un procedimiento y a un ejercicio que queda atado al Poder Central. Una de las formas, o no formas, sino de las, ¿cómo le dijimos a esto? Una de las características que podríamos colocar aquí a la vista de todos en el centralismo administrativo en Colombia es lo que ocurre con el IVA y la redistribución del IVA y con las regalías y la redistribución de las regalías. Obviamente porque la Constitución del 91 además establece que no se pueden establecer impuestos con fines específicos, pero él ha metido sus micos, ¿no? Como todo en Colombia. Pero digamos que en términos generales lo que se considera es que se recoge todo, se hace una sola vaca y se reparte.
Entonces tiene tantos críticos como favorables, ¿no? Por ejemplo, el departamento de Antioquia ha sido históricamente muy crítico porque aporta una gran cantidad de impuestos y cuando viene la redistribución termina subvencionando a otros eh, entes. Y la explicación que se le ha dado a eso es retórica y tiene mil justificaciones, además porque los abogados son muy hábiles para decir por qué sí o por qué no. Entonces le ponen el ejemplo que en Estados Unidos a la final es lo mismo, ¿no? Porque el estado de Nueva York con la sola ciudad de Nueva York recoge cualquier tonelada de dólares. Y cuando ya se hace el presupuesto federal, entonces otros estados que no recogen tanto terminan siendo beneficiados de los presupuestos federales. Entonces volvemos a la misma pelea, que esto no es tan fácil arreglarlo, sino lo que se requiere es saber negociar en favor de las comunidades. Bueno, entonces ya nos queda pues un concepto muy general que en síntesis el centralismo administrativo es poner sobre una sola autoridad central la conducción y la dirección del Estado y todas las personas y los entes gravitan alrededor de esas decisiones. Por eso somos un sistema presidencialista y por eso el presidente tiene tanto poder en Colombia. Entonces vemos que hay unas características, ya lo decíamos con mucha fuerza, la concentración de autoridad en el gobierno central que tiene el poder para tomar todas las decisiones claves. Entonces, por ejemplo, ocurre una gran tragedia natural en un departamento quedado, Chocó, se inunda esa región allá. Resulta que todo queda dependiendo del gobierno central. Y entonces se les convirtió también en una facilidad a los gobernantes regionales para desmontarse por las orejas. A esos problemas del gobierno central. Aquí estamos esperando que el gobierno venga de mano. Entonces también tiene sus puntos negativos, ¿no? Si se produjera una ley en la cual cada gobernador debe tener su propia capacidad de respuesta a, a los desastres naturales y organizar su propia defensa civil, por ejemplo, no digo yo que sería perfecta, pero sí tendría mucha más dinamismo. O quizás manteniendo ese esquema central, pero haciendo lo que se llama en términos militares y policiales, planeación estratégica y ejecución táctica. Lo que pasa es que como la corrupción es tan grande, entonces no tenemos ni siquiera un ente formalizado para atender ese fenómeno. Y cada vez que ocurre una tragedia, a todos nos consta que nombran un zar de la conducción. Recordemos hace unos 7, 8 años, tal vez 10 años, no tengo la fecha exacta, la tragedia en Mocoa, que un río, una quebrada se represó y se vino sobre el municipio y de una vez atrajo la otra quebrada y produjeron un daño grandísimo. Y nombraron al gordito Villegas, que era ministro de Defensa, disque de gerente de ese proyecto. Y por ejemplo, Emiratos Árabes Unidos giró al momento 7 millones de dólares. Y así como entraron, se fumaron. Nadie dio razón. Porque no, porque la autoridad está concentrada es para nombrar y renombrar. O sea, ahí hay un problema. Entonces, para que vayamos pensando en esos temas, y hay muchos más, ¿no? Pero pensemos en esos. Ahora en la pregunta, ¿qué aportes hacemos aquí para irnos formando ideas? Lo segundo es que se caracteriza porque tiene uniformidad en la implementación. Y pues eso sí lo conocemos mucho los militares y policiales cada vez que hemos estado en distintas regiones del país, porque esté en La Guajira o esté en Leticia o esté en Arauca o esté en Bogotá o en el Cauca o en Santander, donde esté, las normas fiscales son únicas, porque son dineros de la nación. Pero las normas departamentales que tenga ya allá el gobernador para apoyar cualquier actividad de las instituciones también están sometidas a los mismos parámetros. Entonces, en eso sí hay una uniformidad
en la implementación que nos parece que es buena. Quizás la dinamización sea un poco enredada, pero el hecho de que se unifiquen los procedimientos, como que parece que todo el mundo sabe que atenerse. Tiene una característica que es la jerarquía estricta, ¿no? Y eso sí ya comienza a convertirse en un problema, porque con excepción de lo que hay en la ley de contratación, que es lo que más conocemos, cuando se hace la urgencia manifiesta y que termina casi siempre es promoviendo la corrupción, la jerarquía estricta se vuelve muy compleja es porque, eh, digamos, con las vías, el Ministerio de Vías hace un contrato, construcción de la vía Mocoa-Villagarzón, por ejemplo. Ya el Ministerio lo hizo, se supone y se sobreentiende que es una vía de orden nacional o por lo menos financiada con recursos nacionales. Pero los que están allá son el gobernador, el contratista, el, el de la junta comunal, toda esa gobernanza que se forma alrededor de la construcción. No hablemos de lo malo que es la corrupción, que ya sabemos que existe. Hablemos de lo bueno. Por algunas circunstancias se les presenta un problema y pueden tener los recursos ahí para definir esa solución, X o Y que se presentó. Pero no pueden hacer nada hasta que el Ministerio de Vías, por medio de institución que tiene, está de las instrucciones y haga los adendos y las actas y la visita técnica y todo se convierte en más costos, más burocracia y más demora. Repito, no estoy hablando de la corrupción porque eso ya es, esa como que es atávica y además afín a estos procesos. Tiene una cosa que según la óptica con la que se le mire, alejémonos también de la corrupción porque si no nos enfrascamos en otra cosa, que es, asumamos que están obrando de buena fe, es el control centralizado del presupuesto. Se relaciona mucho con lo que acabamos de decir, en que la jerarquía estricta afecta y ese control centralizado también puede afectarlo, porque finalmente, si hay que hacer algo, algún ajuste que se puede presentar en X o Y trabajo, definitivamente el presupuesto es para eso y usted no lo puede gastar o si no comete peculados, etcétera, etcétera. Entonces, el control centralizado es buenísimo porque la Contraloría tiene una sola forma de verificar un solo procedimiento, pero también tiene esos manejos, entonces estamos hablando de un ABC de las características. Como les digo, hagamos a un lado el tema de la corrupción hoy para el análisis, porque si no, nos quedamos ahí en eso y ya todos sabemos en qué termina. Bueno, y le consideran los analistas que tienen unas ventajas y unas desventajas. Como ventaja, pues al tener la autoridad centralizada y el control del presupuesto y la normatividad uniforme, pues obviamente hay coherencia, ¿no? Y obliga a que los funcionarios públicos, si no saben, se preparen, se asesoren y que siempre haya personas que tengan que estar estudiando la normatividad y aplicarla de acuerdo con las leyes vigentes para evitar eh, procedimientos incorrectos. También tiene otra ventaja la centralización, es que eh, si el Ministerio de Obras está construyendo la carretera, otra vez volvemos al tema Villa Garzón, Mocoa, y se requiere algún apoyo especial con una escuela, con alguna actividad que corresponda al Ministerio de Educación, pues es más fácil que esté concentrado a que los dos ministerios se pongan de acuerdo, cada uno por su lado, porque definitivamente no. Y un caso como ese sería si hay alguna diferencia que no sea tan fácil de resolver, lo que se habla en un Consejo de Ministros, igual que en un Estado mayor, o por lo menos con las entidades que tienen los ministerios en las reuniones intersectoriales. Entonces sí facilita que se muevan las cosas desde que esté así la centralización, porque además siempre tendrá una lupa encima, ¿no? La lupa del jefe principal. El miedo al látigo, como decíamos en la época de la colonia. También evita la duplicidad de esfuerzos
porque es que nadie le puede poner a hacer lo que no le corresponde. Si X entidad va a hacer lo que ya está haciendo, le corresponde a otra, entonces no es sino que el que tiene el poder le dice, no señor, eso lo haces este y punto, se acabó el problema. Pero cuando no hay esa centralización del poder o ese control del poder, se presta para otro lado. Entonces vemos que tiene sus ventajas y ahora miremos las desventajas. Las desventajas es que pasa como en la política o la política hace eso que pasa. Si miramos es en las dos vías el fenómeno, que se pretende resolver los problemas desde las capitales, pues de las ciudades principales, sin conocer lo que pasa en las zonas rurales o en las zonas apartadas. Entonces así se limita la capacidad de respuesta al problema, no se atiende, o sea, no se hace como decimos los colombianos, no se coge el toro por los cachos y por ende las regiones se convierten en gregarias, no en actuantes. Entonces, visto muy generalmente eso, pues aquí hay mucha tela para cortar y mucho que profundizar, pero pues al fin y al cabo tenemos un buen nivel académico. Entonces pasemos, mi coronel González, con quienes estamos en la sala, a que reflexionemos un poco en esto. ¿Cómo dinamizar el centralismo administrativo? ¿Qué se nos ocurre con lo que acabamos de ver y lo que ya conocemos todos que tenemos experiencia para evitar polarizaciones y violencia regional? Obviamente, repito, no toquemos hoy el tema de la corrupción, porque ya sabemos que ese es el cáncer, pero busquemos la parte amable a esta respuesta, a ver en qué lados encontramos que se podría trabajar para corregir eso, si es con la educación, si es con más socialización de los proyectos en todas las regiones, si es inventándose talleres con las organizaciones de alcaldes y gobernadores, etc. Lo que se nos ocurre aquí para dinamizar eso. Adelante, mi coronel González. Gracias, mi coronel. Buenas noches para todos. Entonces vamos a dar la palabra según el orden de ingreso a la sala, que estamos en la siguiente lista, comenzando por mi coronel César Saavedra. Adelante, por favor. Nicole, buenas tardes, buenas noches para todos. Yo le pediría por favor si me deja un poco más atrás porque la gente tuve que bajar y me acabo de sentar nuevamente aquí al computador y no alcancé a escuchar todo, pero los escucho a todos y después si puedo participar. Qué pena, mi coronel. Perfecto, muchas gracias. Continuamos entonces con la doctora Etel Luján. Adelante, por favor, doctora. ¿Nos escucha, doctora? Bien. Continuamos entonces con mi coronel Jairo Giraldo. Adelante, por favor. Gracias, mi coronel. Bueno, yo pienso que la mejor manera de dinamizar el centralismo administrativo es que los señores ministros de las diferentes carteras, dependiendo del tema que se vaya a tratar con el departamento, eh, sean muy dinámicos, sean muy eh, eh, conectados con el gobernador y que trabajen de la mano. Desafortunadamente no sucede normalmente, no en este gobierno, sino en los otros, todos los que ha habido. Eh, Piensan que el centralismo es simplemente que quieren manejar todo desde Bogotá y desconocer a los gobernantes de los 32 departamentos. Si los ministerios funcionan, si los viceministros de cada ministerio tienen conexión con los secretarios del despacho de la cartera que está tratando el tema determinado, por ejemplo, de infraestructura o de minas o de medio ambiente, creo que las cosas funcionan. Entonces creo que esa es la manera de poder dinamizar el centralismo administrativo y evitar que algunos departamentos pretendan independizarse, como es el caso de ANI, que está progresando mucho acá el poder independizarse totalmente de Colombia, más aún cuando en este gobierno ha sido totalmente desconocido Antioquia y Medellín por parte del gobierno central. Muchas gracias.
Gracias. A continuación, la intervención de mi mayor Mendoza. Adelante, por favor. Muchas gracias, mi coronel González. Pues esta situación, este dinamismo se puede controlar si se debe controlar un, ejerciendo un estricto cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo. No el plan de desarrollo, el plan nacional que elaboró Petro, que se lo pasa por la chicha y no pasa absolutamente nada. Y estamos viendo, por ejemplo, la situación de la parte de la salud, donde todos los contribuyentes aportamos a la salud a través de nuestras EPS, pero a ladres, pero los recursos no regresan a donde tienen que regresar, sino que se están desapareciendo. El centralismo no quiere decir autonomía, se quiere decir es dirección, repartir como corresponde y no hacer lo que hace este gobierno, que únicamente se embolsilla la plata y bloquea a los departamentos, a los municipios que no están políticamente afectos a esa podredumbre que tenemos hoy del gobierno. Gracias. Gracias, mi mayor. A continuación, la intervención de don Osvaldo Ramírez. Adelante, por favor. Bien, entonces la palabra para mi coronel Luis Alfonso Carvajal. Adelante, por favor. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Considero que el Congreso debe expedir unas normas que fijen unos límites para atender las necesidades de las regiones. Es decir, hasta qué límite un gobernador puede o un alcalde pueden hacer determinado gasto para atender determinada emergencia, determinada calamidad o determinada catástrofe. Muchas gracias. Muchas gracias. La palabra para mi coronel Ramiro Saldaña. Adelante, por favor. Pero es que mi corazón ya tiene problemas de comunicación. Él simplemente está en escucha. Perfecto. Entonces, tendrá ya comunicación a quien nos falta, la doctora Luján. Adelante, por favor. Buenas noches a quien no saludé todavía. Buenas noches. El dinamismo viene con la buena organización y administración de lo que disponen para lograrlo. Una forma posible de polarización es la conveniencia de las comunicaciones, los estándares y las extensiones en cada región que hacen posible la llegada de toda comunicación. Y a veces cuando pinchan, que no me sale la palabra ahora, cuando cruzan el fake y las falsas noticias, es cuando promueven la violencia regional. A veces a propósito, a veces viene desde fuera, en fin, eso también se puede saber. El centralismo viene de la mano de la buena comunicación también entre personajes de cada partido político que tienen semejanzas en el trabajo que van a hacer. Y es una buena prevención de ir con calma y no agitar la violencia regional. ¿Por qué? Porque uno de los mecanismos para promover violencia y malos entendidos es filtrar, esa es la palabra, filtrar
falsas noticias y falsos dichos, incluso con la IA, pobre IA tan buena que es, pero si el que la educa lo educa para hacer daño, lo hace y perjudica muchísimo. Muchas gracias. Gracias, doctora. Entonces, finalmente voy a dar mi opinión personal Pero perdón, respecto. mi coronel, falta mi coronel Saavedra que pidió la palabra ahorita. Adelante, mi coronel. Gracias, mi coronel. Nuevamente, buenas noches para todos. Bueno, yo creo que esto del centralismo es algo que necesariamente debe evolucionar. Si no estoy mal, no sé si era por el gobierno o el Congreso, están en trámite una ley de descentralización como lo están haciendo con el presupuesto. Aquí lo vimos en una oportunidad hacia atrás, la importancia de las 6 regiones que tiene y cómo está dividido Colombia. Entonces yo creo que una forma de dinamizar el centralismo es generando una descentralización, porque está demostrado que por más capacidad y voluntad que tenga desde la parte central, desde la capital, donde se toman las decisiones, pues no se logra llegar efectivamente al último rincón y a una parte de Colombia. Otra forma de dinamizarlo es algo que nos enseñaron mucho a nosotros en la vida, o que nos ha enseñado la vida, que es más calle y menos escritorio. Alguien lo decía aquí al comienzo, necesitamos que los ministros salgan de su despacho, que vivan y permanezcan en la calle, permanezcan visitando los municipios, los departamentos, todo, porque es la única forma de mirar y supervisar que lo que está en un plan de desarrollo se esté cumpliendo. Es una forma de impactar de una manera positiva eh, la corrupción, es una forma de impactar positivamente la polarización y la violencia regional. Cuando la gente ve que las obras están, que las cosas están funcionando, que hay un proceso y que hay un desarrollo, creo que eso nos va a ayudar mucho. Nosotros, y otra de las cosas que hay que hacer también es que hay que hacer una reingeniería con los ministerios. Eh, yo me acuerdo y lo aprendí, me llamó mucho la atención cuando estaba el doctor Aníbal Gaviria, de alcalde de Medellín, y él nos decía, es que aquí en Medellín hay más de 100 institutos y entidades descentralizadas con las que yo tengo que hablar y tengo que tomar contacto. Entonces es muy difícil, fuera de las secretarías que tiene, los departamentos independientes, miles de cosas que si uno vuelve a mirar una estructura de una alcaldía, miremosla a nivel gobierno, que es mucho más complejo con tantos ministerios y institutos descentralizados. Lo que él hizo, me parece un buen modelo, que fue que creó unas vicesecretarías, no sé si así es el nombre, mi coronel González, que vive en Antioquia, sabe o puede decir, pero él buscaba unir aquellas secretarías que eran afines. Y entonces él hablaba con un solo secretario y ese secretario reunía el mensaje de las 4 o 5 entidades o las que él tenía. Entonces era más fácil tener 10 reuniones que no tener 100 reuniones. Eso optimizaba el tiempo y optimizaba la efectividad de las cosas que se hacen. Entonces yo creo que hay muchas cosas positivas que se hacen, que lo que pasa es que se dejan de practicar, se dejan de multiplicar, que nos pueden ayudar a dinamizar el centralismo. Hay que hacer, yo creo que hay que pasar por todas las que le estoy comentando. Todas son válidas y todas van a ayudar si verdaderamente queremos darle, sobre todo más al contrario, más potencia, más vigencia a las regiones. Muchas gracias, mi coronel. Gracias, mi coronel. Entonces, voy a dar mi opinión acerca de la dinamización del centralismo para evitar la polarización y la violencia regional, que lógicamente se suscita debido a esa restricción que viene del centro del país sobre las provincias. Tenemos que tener en cuenta que administrar un estado es un negocio extremadamente grande. Por lo tanto, hacerlo demasiado centralista genera una autocracia totalmente improcedente, inútil e inconveniente, porque reduce las autonomías provinciales,
que son, pueden actuar como actúan sobre panoramas o regiones más pequeñas o divisiones territoriales o administrativas menores, pueden ser más flexibles, rápidas y oportunas. Y por lo tanto no se reduce la flexibilidad local indispensable que se requiere. Pero el equilibrio entre centralismo y federalismo, o entre administración centralizada y ejecución descentralizada, siempre ha sido muy difícil de definir. Y por lo tanto, pues ya tenemos muchos ejemplos históricos de, de aciertos o desaciertos en ese sentido, porque esto es un asunto puramente casi que muy histórico. Tenemos el caso de Luis XIV, que él era la nación, que él era el Estado y la ley al mismo tiempo. O tenemos el caso de la autocracia rusa, que en San Petersburgo, allá a la orilla del Báltico, pretendía gobernar con el mismo criterio las lejanas y muy extensas regiones siberianas del Oriente, que llegaban hasta el Pacífico, o llegan hasta el Pacífico. Pero sin embargo consideraban que la autocracia era buena, o el caso de Carlos IV, el rey Carlos IV, que con sus inmensos territorios desde España, que eran pues, un territorio minúsculo comparado con sus provincias que tenía en América, pues pretendía aplicar el mismo criterio, entonces debió hacerlo demasiado flexible, autónomo, regionalista, pero perdiendo el concepto de la fijación del objetivo y los planes centralistas, que es lo que debe hacerse, porque un sistema centralista debe estar fijado en la doctrina, en la cultura, en el pensamiento global y no en las cosas particulares. Pero él tampoco sabía entender muy bien eso, pues, y tuvo sus dificultades con los jesuitas, que los expulsó de todos sus gigantescos territorios y al mismo tiempo gobernar sus asuntos internos en España. Y allá su pelea y su conflicto con Napoleón, que aprovechó precisamente el río revuelto. Bien, pero ahí no nos vamos a tantas historias y lo importante sería decir que dinamizar el centralismo administrativo significa desmontar ese sistema paquidérmico, macrocefálico, lerdo, lento y falto de flexibilidad. Por lo tanto, no entremos en detalles, es indispensable pensar en qué es lo que más conviene, si centralizar o descentralizar o dar autonomía para cada caso de cada país en cada situación histórica. Gracias, mi coronel. Bueno, coronel, y para cerrar, le agregaría escuchándolos a todos ustedes, les agregaría un punto que tocaría mirar en cada uno de los renglones que maneje el Estado, cómo se evalúa uno por uno y convertirlo en una política de gobierno hasta llevarlo en política de Estado. No le corresponde a un partido. Es decir, por ejemplo, aquí se puso por alguien de ejemplo el caso específico de una tragedia. Cómo resolver es una tragedia natural. Pero es que está en otros, el problema de la descentralización está en todo, ¿no? En la educación, en la salud, en la vivienda, eh, porque las casas sin cuota inicial que dio el Estado gratis en algunos casos y en otras pues pagando, siempre tienen prelación los urbanos. Y resulta que el campo también tiene esa necesidad. Eh, y así en cada sector de la administración pública. Bueno, entonces ya tenemos un concepto general de que el centralismo ni es malo ni es bueno, sino que de acuerdo con todo lo que ustedes mismos dicen, hay que buscarle la comba al palo. Pero ahora vayamos a otro tema súper esencial que se relaciona muchísimo con el manejo del centralismo administrativos, que es la política de fronteras. Cualquier lego en la materia diría, no, pero si existe el Ministerio de Relaciones Exteriores, no es sino que trace la política y que la política se cumpla. Pues no, porque es que no basta con crear la ley, sino es que la ley hay que implementarla. E implementarla significa, como dijeron ustedes, salir del escritorio, ponerse al frente y aplicar el viejo axioma que aprendimos los militares y policiales, ¿no? Que es que el 5% es por dar la orden y el 95% por controlarla. Entonces, esa
política de fronteras que debe tener un país se refiere a todas las normas y las estrategias. Miren ustedes, está hablando clarito, establecer la normatividad. Anoche lo decíamos en CNN, la pregunta de cuál sería el camino propuesto para arreglar el problema en Gaza. No, pues primero establezcan todo el esquema sobre lo que se va a trabajar y luego comience a desarrollarlo. Lo que no se puede llegar a meter soldados allá de Estados Unidos, que porque son soldados de Estados Unidos venimos a arreglar esto. ¿Arreglar qué? No, primero hay que armar el cuento y sobre ese cuento trabajar. Entonces, primero la normatividad, la estructura, todo lo que es el mecanismo de trabajo, crear el tejido sobre el que se va a armar el chasis y luego sí comenzar a colocarle todo lo que lleva ese chasis para que funcione. ¿Por qué se hace eso? Porque es que en la política de frontera se deben tener dos aspectos esencialmente claros. El límite de la territorialidad, hasta dónde van los límites de mi país, de mi gran finca como propiedad, y cómo es que yo interactúo con los vecinos en el buen vecindario, en la intercomunicación en todos los sentidos, en el intercambio comercial, el cultural, el social, el político, para que la vida sea amable y amena a los dos. Hasta ahí hemos llegado en ese punto. Ya veremos otro más importante adelante. Entonces, dicen que va desde demarcar las fronteras con hitos sobre accidentes naturales y todo eso tiene que quedar en un tratado. Los tratados deben ser muy completos. Tratado de límites no es que una línea recta o una línea, porque es que eso es lo que causa los problemas, sino es en tal coordenada, hasta ahí llega por esto y por esto, avanza hasta tal coordenada con dirección sureste o noreste o noroccidente, etcétera. Y tener en cuenta tanto los accidentes naturales como los artificiales, que eso pues lo conocemos desde la geografía primaria que aprendimos en la época de educación elemental. Pero lo más importante de esto es un agregado que hasta ahora estamos despertando en nuestras relaciones internacionales. Y es que las fronteras tienen que ser vivas. Eso lo dijeron los geopolitólogos hace 150 años que comenzó la geopolítica a estructurarse como ley, que las fronteras son vivas. Aquí hasta ahora estamos descubriendo eso. Y los militares venimos estudiando eso desde comienzos del siglo XX, que se comenzó a hablar de geopolítica en las escuelas militares colombianas. ¿A qué se refiere que la frontera sea viva? Pues que la zona binacional tenga una integración comercial, cultural, turística, etcétera, para que si un país tiene unas dificultades, se supla de lo que este país el país vecino le puede proporcionar y viceversa, esas carencias que tiene este país sean suplidas por el otro lado, pero siempre trabajando sobre acuerdos y sobre proyectos. Y nuestra Constitución dice que todos los tratados internacionales deben ser validados por el Congreso de la República. Aquí ya estuvimos estudiando cuando el innombrable le dio por firmar un documento con el señor Maduro para montar entre los dos una zona binacional. Hacíamos la claridad en ese momento por eso. Las zonas binacionales no son malas, deben ser política de fronteras para que la frontera sea viva. Pero se requiere cumplir con la normatividad y tener unos objetivos estratégicos basados en una política, que es lo que tanto insistimos nosotros desde Fundel. Todo el que quiera hacer política, hágale, métase, pero trabaje sobre objetivos y sobre políticas definidas. Y también dice que se mantenga una coordinación con las relaciones diplomáticas y de seguridad. Entonces, por ejemplo, la tarea que tienen los agregados militares de los países serios es que ellos es hacer un trabajo permanente de inteligencia en todos los aspectos geopolíticos. Y sus informes deben ser muy completos. Por eso, yo los invitaría a ustedes a que se busquen en Internet un informe que hacía la Embajada de Estados Unidos en los años 60 de cómo éramos los colombianos. Se queda uno aterrado. Es un estudio de sociología, de política y de geopolítica de la mayor calidad
y nos describe en todos los campos cómo somos los colombianos y cómo somos por regiones y cuál es nuestra tradición y cómo actuamos en X y Y condición. Eso es lo que tiene que hacer un agregado militar en coligación con los agregados que tenga la embajada, el cultural, el comercial. Bueno, pero esa es la tarea de los diplomáticos, estar informando a su país y mantener siempre las relaciones dentro del ámbito de la cordialidad, no de la corruptela que acostumbran para ir a montar sus propios negocios y aprovechar las valijas diplomáticas y los homenajes, que es lo que usualmente hacen todos esos personajes, sino mantener un nivel fluido de comunicación entre los dos estados para que todo tipo de interacción cultural, social, científica, tecnológica, investigativa, académica, deportiva, etcétera, tenga ese intercambio permanente y las dos culturas se enriquezcan. Los países del segundo mundo, y en especial los asiáticos, lo tienen muy claro. Alguna vez tuvimos una experiencia particular interesante. Era la Feria Internacional del Libro en Dallas, Texas. Y entonces, eh, como había escritores de los dos países, de Colombia y de Corea del Norte, Corea del Sur, perdón, entonces les dieron a los dos países la gabela de presentar sus conocimientos culturales. Y pues en Texas ahí va una comunidad colombiana más o menos grande. Y pues claro, vimos que salieron las niñas bailando la cumbia, unos muchachos con sombrero y toda cosa impresionados. Pero cuando salió Corea hizo una demostración de cultura de ellos y nos daba ganas de sentarnos a llorar. Tienen un concepto ellos de que la embajada es un, una avanzada de combate cultural para transmitir eh, lo que sea. Y entonces le preguntamos a los organizadores, a los coreanos, no, es que esto es una tarea que tiene que hacer el que esté aquí en Dallas, el que esté en Nueva York, el que esté en Chicago, donde haya una comunidad coreana, tienen que estar proyectando la cultura a la altura que corresponde. Y si ellos no tienen los medios allá, nosotros nos lo inventamos aquí y los apoyamos, pero Corea tiene que quedar siempre bien. Se parecen a los nuestros. Bueno, ahora miremos cuatro aspectos esenciales de los componentes de la política clave de fronteras. Entonces ya estamos entendiendo con esto que es que una política de fronteras es algo que va más allá de pensar en lo que piensan nuestros funcionarios de la Cancillería, que es tener cuatro pelagatos en un puesto ahí que revisan pasaportes de entrada y salida y que revisan circulares de Interpol y pare de contar. No, eso es todo un proyecto que incluye la demarcación y mantenimiento, digan ustedes eso, demarcación y mantenimiento de los límites. ¿Por qué nos pasó el problema de que Petro armó con el Perú? Porque no tenemos política de fronteras. Quizás este bandido tenga razón cuando dice que eso es territorio colombiano, porque lo formó el río y porque está para el lado de Colombia. Probablemente tiene razón en eso. Pero ¿dónde están los antecedentes que ha construido no solo la Cancillería de él, sino 40 cancillerías atrás, cuando el problema comenzó a presentarse y comenzó a aparecer la islita? Porque es que no nos engañemos, la islita no apareció de la noche a la mañana. Esa islita fue formándose y se fue llenando de peruanos y los peruanos fueron colocando su bandera. ¿Y de este lado qué? Entonces, no hay política de fronteras. Si hubiera política de fronteras, desde ese momento se ha evitado el problema. Bueno, lo otro que dice que la coordinación interinstitucional. Entonces, miren ustedes, nada más volviendo al tema de la islita esa. Así por encima, ¿cuántos ministerios tienen que ver con eso? Obvio, Cancillería. Obvio, Defensa. Súper obvio, el Medio Ambiente y Agua, ¿no? Obvio, el Ministerio de Desarrollo Económico. Obvio, el Ministerio de Transporte, porque es el que tiene que ver con la articulación fluvial del país. Obvio que tiene que ver también la famosa comisión esa que asesora al gobierno nacional en relaciones exteriores.
tiene que ver el Ministerio del Interior, porque es que el Ministerio del Interior no es para que vaya al Congreso a hacer componendas con los senadores de siempre, como se volvió costumbre, sino que el Ministerio del Interior está hecho es para que tenga ese contacto directo con los gobernadores y las regiones para que el Estado se articule. A eso no le jalan. El Ministerio de Cultura con todo lo de la defensa de las tradiciones y las lenguas y las propiedades de los indígenas, ahí debería estar metido. Y no sigamos porque nos estamos a llorar de lo que nos falta. Otro, integración y relaciones exteriores. ¿A qué se refiere esta integración? Es que la Constitución nuestra dice que Colombia es una república unitaria. Entonces nos lo explicaba el coronel Caicedo. Se refiere a dos aspectos. Unitaria en el sentido de que el Estado se considera una articulación de entes de la administración pública, y unitaria en el contexto territorial es porque no tenemos repúblicas independientes dentro de Colombia. Todas pertenecen al Estado colombiano. Todo el territorio, todo lo que hay, las islas, lo que está dentro de nuestros límites territoriales, está integrado a un solo gobierno. Así los indígenas quieran salirse con su cuento de que ellos tienen una autonomía especial. Entonces, esa integración lo que busca es que no vaya a haber que de pronto los de Leticia digan, bueno, pues aquí nunca vienen estos de Bogotá, pues más bien unámonos al Perú que nos está dando X y Y, o al Brasil, por poner un ejemplo descabellado. Y las relaciones exteriores es para que esas regiones en las fronteras, volvamos al tema de lo que es vivo, se integren totalmente con la región fronteriza del otro estado, pero que se mantenga nuestra integridad territorial, porque hay no solo una bandera, ni porque cantamos el himno nacional, sino porque hay una identidad de territorio alrededor de unos valores culturales, científicos, tecnológicos y de un desarrollo, porque es que pretendemos mantener a toda la gente de las regiones, especialmente de las fronteras, convencidos de que son colombianos solamente porque cantan el himno nacional, pero no les llevamos el desarrollo desde las capitales, y ustedes lo acaban de tocar en las propuestas de centralismo administrativo. Y luego, lógico, la gestión migratoria. Dicen que el sol alumbra para todos y que hay cama para toda la gente en las fronteras. Sí, pero es que hay que regularizarlos. No es como nos sucede, porque eso es común en nuestras zonas bifronterizas, y quizás nosotros hacemos lo mismo al otro lado también, que vive mucha gente de otros países y no tiene su estatus migratorio regularizado. ¿Por qué? Porque ha faltado política de fronteras. Y creemos que la política de fronteras es colocar a 4 gatos allá en un puesto fronterizo a que sellen pasaportes. Y los que entran sin pasaporte, eso no hay problema. Aquí lo del sellado de pasaportes puede darle una formalidad a la cosa. Bueno, ahora miremos que en el gobierno del señor Duque hicieron una ley orgánica de fronteras que tiene cosas interesantes. ¿Cuál ha sido el problema? Que está muy bien escrita en el papel, pero no se ha desarrollado. Entonces, se dan unas consideraciones especiales aquí. Es que hay unas fronteras políticas versus fronteras sociales, y le agregaríamos de nuestra propia cosecha culturales. Resulta que desde la época de la colonia nos metieron en la cabeza nuestros antecesores que los campesinos y los indígenas son gente de, mucho, a duras personas son gente, a duras penas son gente. O sea, no son seres humanos que tienen el mismo valor que los citadinos. Y recordemos que hasta hace un tiempo, y seguramente todavía es común, de la manera de desnaturalizar a alguien, decirles que es un pobre campesino, es un pobre indio. Eso viene desde la colonia. Y eso es lo que marca precisamente la frontera política con la frontera social, porque se considera que los políticos están en las capitales, los que manejan la política, en ese centralismo mal concebido. Como no hay política integral de las fronteras, entonces ya se establece, además de la frontera geográfica interna que hay, desde donde deja el Estado de tener el control y el desarrollo de su país, hasta donde termina pues la línea fronteriza con otro Estado, ya hay una frontera interna que es la frontera social. Esa gente está alejada de nuestra realidad. Pero vuelve al mismo tema de esa ley.
es que hay que darle importancia al desarrollo fronterizo. La frontera es viva, dice la geopolítica. ¿Por qué no habremos entendido eso? Ah, es que eso no da votos. Entonces, imagínese usted al candidato X o Y para el 2026 pensando que va a ir a Leticia y allá no consigue sino 5.000 votos, 4.000 votos. Ah, pero si se va para el barrio Ciudad Bolívar en Bogotá y a las comunas en Medellín y al Siloé de Cali, Juanchito, ahí consigue 50.000 votos, entonces mejor me dedico a eso. Y allá eso que siga controlando la guerrilla y el narco, porque eso no es importante. Y resulta que ahí está el futuro del país, y está la soberanía nacional, y están los recursos por descubrir, y está el ecosistema que tiene tanto valor estratégico, y mucho más. Y desde luego, cuando habla de desafíos, es que el dirigente político tiene que entender que su trabajo nunca va a ser fácil. Así como nos decían en los cuarteles que la vida militar no es fácil, es que el desafío para un político no es fácil, porque desde que se siente en el cargo que sea, lo único que va a enfrentar es problemas. Siempre tendrá problemas, igual que un militar o un policía. Lo único que enfrenta es problemas y todo el tiempo tiene que estar resolviendo problemas. Entonces, los desafíos serán permanentes. Bueno, ahora miremos la segunda pregunta, mi coronel. Con base en esto, ya vimos el tema de que la centralización tiene sus más y sus menos, pero está afectando algo específico que es el desarrollo de las regiones. Ahora nos metimos a entender qué es una real política de fronteras, porque parece que ni en la Cancillería ni los candidatos presidenciales la tienen clara. Entonces, como estamos hablando de recomendaciones, de análisis, bien la pregunta, ¿qué aspecto le recomienda para estructurar una política de fronteras beneficiosa para Colombia? Y cuando decimos Colombia, es a los conciudadanos que están allá y los que estamos acá en el centro del país, porque al fin y al cabo todos vamos a ser beneficiarios de esa política. Adelante, mi coronel González. Gracias, mi coronel. Entonces ya hemos visto los pros y contras del centralismo y del federalismo y de la autonomía periférica. Ahora vamos entonces a qué aspectos debemos recomendar en relación ya a la parte más alejada de ese centralismo, que son las fronteras, y qué beneficios y pros y contras tendría y por qué. Muy bien. Entonces empezamos por dar la palabra a la doctora Etel Luján. Adelante, por favor. Parece que no está. Como hay fronteras, perdón, Sí, 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 doctora. ok, como hay fronteras que van y vienen personas continuamente, eh, hay que aprovecharlo. Folletear, tener la muchachada trabajando, estar en cada paso que exista por donde transite el que llega y el que va. Puede ser durante el día o a cualquier hora, pero con horarios o como sea. Y ese folleto que lleve los enlaces suficientes como para entrar a una página, que se registren, y eso lleva a un control de quienes están visitando, quiénes son, y se va recopilando todos esos datos. Va a haber muchísimo trabajo. El desempeño de crecer y desarrollarse siempre es como empezar a caminar. Es muy raro el que no gatea primero y da el primer paso bastante después, pero es muy interesante, es muy importante la política de fronteras, beneficiosa más que tener contras. Cuando hay contras es porque algo no se está desarrollando debidamente. Entonces, para que eso no ocurra, el porqué de que funcione está en políticas públicas. Esas políticas públicas son el arma en todo y mucho más en partidos políticos. Y si son todos de Colombia, bueno, estamos en la misma, ¿no? Creo que va por ahí, pero
es muy, muy importante. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. La palabra para mi coronel Giraldo. Adelante, por favor. Bueno, muchas gracias. Yo pienso que lo más importante para estructurar una política de fronteras es analizar cada una de manera independiente. Una cosa es la frontera con Panamá, por ejemplo, que solamente está siendo utilizada para el paso de migrantes que van a Centroamérica, pero que no hay absolutamente ninguna actividad comercial, es selva. Simplemente toda la parte de frontera, los kilómetros que hay, es totalmente selva con Colombia, no hay ni siquiera presencia militar ni policial, así de sencillo. Solamente están allí los pivotes que determinan dónde empieza Panamá y dónde empieza Colombia. La frontera con Brasil solamente tiene una pequeña acción con todo lo que es Leticia, porque el resto no la tenemos. Diferente a la frontera de Venezuela y a la frontera de Ecuador, que son fronteras permanentes, donde hay una acción comercial, industrial, que sí merecen, por decirlo así, que en las ciudades limítrofes, tanto con Ecuador como es Ipiales, y tanto en Venezuela como sería el caso en La Guajira de Maicao, con Paraguachón, de Cúcuta y la de Arauca, que hubieran delegados allí del Ministerio de Relaciones Exteriores que no solamente se dedicaran a mirar la parte de migración y a revisar pasaportes para entrar y salir, para el control de vehículos, sino que tuviera una acción permanente. Entonces yo pienso que yo recomendaría ubicación de personas expertas de carrera en las fronteras vivas que tiene Colombia, porque no todas son vivas como lo explicaba Luis Alberto. Muchas gracias. Muchas gracias por su participación y a continuación la palabra para mi mayor Mendoza. Adelante, por favor. Muchas gracias, mi coronel González. Pues yo propondría un conocimiento geográfico de la nación con un control permanente fronterizo, para evitar contrabando tanto de entrada como de salida, relaciones respetuosas con fines políticas de seguridad, apoyo mutuo entre las naciones, no repetir lo que sucedió con Correa en el Ecuador con la fumigación, donde Colombia es autónomo de efectuar sus fumigaciones, pero paró las fumigaciones por presión de Correa y con Santos, que hizo esa cuestión en contra del propio país. No, no repetir situaciones como las que sucedieron en la isla con Perú, allá sobre el Amazonas. No repetir lo que está sucediendo en Venezuela con ELN y la FARC. Ejercer permanente soberanía aérea con vuelos permanentes sobre las fronteras y estar estableciendo un control detallado y observando y haciendo los correspondientes reportes. Gracias. Gracias, mi mayor. A continuación, el turno para don Osvaldo Ramírez. Adelante, por favor. Bien, entonces continuamos con la opinión de mi coronel Luis Alfonso Carvajal. Adelante, por favor. Gracias, mi coronel. Recomendaría los siguientes aspectos. Primero, pues que se fijen objetivos para que a futuro no se presenten invasiones o se desconozcan los límites. Segundo, revisar esos límites y fijar normas de cómo deben mantenerse a 20, 30, 40, 100 años. Y tercer aspecto que recomendaría es emitir instrucciones a cada ministerio claras y precisas, pues cada ministerio debe atender las funciones de su ministerio en las fronteras. Muchas gracias. Gracias, mi coronel.
Entonces, habiendo ya dado la oportunidad a todos los asistentes, voy a dar mi opinión final, que está muy en el campo de lo que dijo mi coronel Giraldo acerca de las especialidades fronterizas y lo que dice mi coronel Carvajal en cuanto a la prevención de invasiones y otros aspectos adicionales. Y consiste en lo siguiente: dos pequeños ejemplos históricos, bueno, ni tan históricos porque el segundo es muy actual, pero es un poco más histórico el caso de que se presentó cuando el canciller brasilero Rivadeneira, si no estoy mal en mi memoria histórica, dijo que Brasil, cuando se le preguntó hasta dónde llegaba debido a su gigantismo, y él simplemente dijo, no, es muy sencillo, Brasil es hasta donde cualquier persona hable portugués. Entonces, claro, como nosotros teníamos tan abandonadas nuestras fronteras, de inmediato todas las tribus indígenas y los colonos y los visitantes y todo eso comenzaron a hablar portugués para acogerse más al poderío del Brasil por su gigantismo, que tampoco era que tuviera mucha presencia, pero tenía más impacto debido a su tamaño. Entonces, de inmediato convirtieron las fronteras o esos territorios que eran nuestros en territorio brasilero. Está el caso, por ejemplo, de cómo se quejaba Monseñor, el obispo de Santa Rosa de Osos, Monseñor Miguel Ángel Wiles, que tenía unas misiones pastorales en el Bichada y en toda esa región del Amazonas, donde enseñaba lógicamente el castellano, la religión católica, etcétera, etcétera, y la cultura y la civilización, y apoyaba a los colonos. Pero resulta que el famoso triángulo, entonces, bajo ese concepto del canciller Rivadeneira, el triángulo del Bichada, lo perdimos por eso, precisamente. Entonces, él, en sus escritos que dejó, en sus cartas pastorales, se quejaba de eso, de que cómo el gobierno nacional dejó de perder ese territorio cuando ellos ya habían establecido autonomía y soberanía nacional colombiana en eso. Y el otro caso es más reciente, que lo hemos visto pues debido a nuestro espíritu y nuestros intereses antioqueños, el caso de Arboletes, un pequeño municipio de la costa antioqueña en el Atlántico, porque Antioquia, a pesar de que es muy intraterritorial o muy mediterráneo, pues somos un departamento costeño. Y en este municipio, repentinamente, en forma sorpresiva, se comenzó a presentar una avalancha aproximadamente. Estos son datos generales, pero que los hemos constatado con varias personas habitantes de ese sector, que a veces visitamos, no solo por asuntos pues, de turismo, sino también de estudio y conocimiento de esa región que es antioqueña. 1.500 migrantes más o menos, así de sencillo, más o menos diarios, que llegaban al municipio sin tener los recursos para atenderlos de alojamiento, ni de alimentación, ni servicios sanitarios, etcétera, etcétera, y mucho menos servicios migratorios. Y al mismo tiempo salían 1.500 con todas esas lanchas que al mismo tiempo se dedicaron a sacar provecho de todos esos inmigrantes para llevarlos al otro lado del Golfo, con el fin de que tomaran la ruta del Darién, ya en forma de caminantes. Entonces, estas estampidas, como la que se presentó también en Cúcuta por los venezolanos expulsados de Venezuela, pues no las hemos tenido en cuenta y es muy importante, por eso lo que decía mi coronel Carvajal. Y eso repentinamente, afortunadamente para el municipio, desapareció también tan rápidamente. El gobierno solo acató a construir un pequeño muelle, pues lo puso un muelle turístico y en él puso una oficina de migración, que ya en el día de hoy eso parece una oficina fantasma, no hay nadie ahí ni nada que represente el Estado. Y un buen muelle turístico, sí, pero que fue prácticamente un muelle de migración continental. ¿Quién lo creyera? Porque ahí llegaron de todos los continentes, llegaron migrantes, hasta de la India y el África. De tal manera que estos fenómenos cogen al gobierno de sorpresa porque no tiene estructurada una política de fronteras beneficiosa para Colombia, como hace la pregunta.
Y eso es debido al porqué a lo que acabamos de explicar. En estos simplemente 3 ejemplos. Brasil, Centroamérica y Venezuela. Gracias, mi coronel. Mi coronel Saavedra ya habló, no me parece que contestó esta pregunta. ¿O sí? No, no está en la sala. Bueno, entonces pasemos a la tercera. La tercera parte es que miremos la ubicación geoestratégica de Colombia, que nos la sabemos de memoria, pero reflexionemos un poco. 1.200.000 kilómetros cuadrados, para ser muy cercanos, de territorio continental. Y otro millón aproximadamente de territorio marítimo, que lo hemos estudiado aquí ya. Tenemos una ventaja, que es el único país de Sudamérica que cuenta con los 2 mares y la posibilidad de construir un canal interoceánico que una al Asia con Europa. Y también una potencialidad grandísima en pesca, en turismo, en fortalecimiento de los ecosistemas mundiales, con los pulmones del mundo en la Amazonía y la Orinoquía, de desarrollar unas zonas agropecuarias agroindustriales impresionantes en la zona de la Orinoquía, pesqueras y agropecuarias y agroindustriales de investigación científica y turística en la costa Caribe, y 3 cordilleras donde lo que se tire al suelo nace, porque son tierras casi todas de origen volcánico. Por mencionar algunas cosas, fuera de eso, un potencial hídrico que, según algunos un poco vanidosos, nos echamos el cuento que somos el 4.º país más importante o más productor de aguas naturales en el mundo. Probablemente sí, probablemente no, pero sí es cierto que estamos entre los más ricos en aguas en el planeta. O sea, riqueza hay de toda. Y fuera de esos minerales, ¿no? Hay que mencionarlo. Tenemos oro, platino, plata, petróleo, etcétera. Entonces eso lo sabemos todos desde niños, que nos enseñaron en la primaria. Pero lo que no hemos entendido es nuestra prospección geopolítica. Entonces, con base en lo que vimos ahora de la centralización administrativa correcta y la política de fronteras que ustedes proponen, ¿qué se nos ocurre para armar el paquete completico ahora sí? Unir la centralización administrativa correcta y la política de fronteras con una visión geopolítica prospectiva, obviamente favorable a Colombia. Adelante, mi coronel González. Gracias, mi coronel. Entonces, una articulación correcta de centralización administrativa y política de fronteras al mismo tiempo, que ya es un campo todavía mucho más amplio de los que hemos mencionado anteriormente. Entonces, iniciamos por darle la palabra a mi coronel Giraldo, que ha levantado la mano. Gracias. Siga, mi coronel. Bueno, pues yo creo que para poder articular los dos temas, la centralización administrativa y la política de fronteras, obligatoriamente tiene que haber una política de Estado que le permita articular los ministerios con los gobernantes. En este sentido, sabemos que todo lo que son las políticas de fronteras, estaría el Ministerio de Relaciones Exteriores muy activo, coordinando con los diferentes ministerios que tienen su función de administrar los recursos que vayan a los departamentos. Eso sería en la parte de fronteras terrestres, pero hay que tener en cuenta también las fronteras marítimas, que de pronto las dejamos a un lado y que Luis Alberto hace algunos días nos explicó en detalle las fronteras que tenemos tanto en Atlántico y Pacífico, y que realmente son vulneradas por los países, sobre todo en la parte de pesca, como es el caso de Nicaragua. Entonces yo pienso que la manera de poder articular los dos temas
es con políticas claras de Estado en materia de relaciones exteriores y, lógicamente, en materia de descentralización, pero teniendo en cuenta gobernantes, no dejarlos a un lado y simplemente creer que todo se maneja desde Bogotá, cuando realmente los problemas tienen que ser asumidos es por los gobernantes. Muchas gracias. Gracias, mi coronel. Damos una pequeña información administrativa. Mi coronel Saavedra envió un mensaje por el chat escrito diciendo que debía retirarse porque, y se despidió. Por eso no le dimos la palabra anteriormente. Entonces continuamos con la intervención de la doctora Etel Luján. Adelante, por favor. ¿Cómo articular la correcta centralización administrativa y la política de fronteras para mejorar la proyección geopolítica del país? Debería ser mercantil, perdón, y comercial para generar descentralización por el medio de la interacción de todas las regiones de Colombia. Hay ayuda ahora, no es como antes. Ahora es muy sencillo, hay que aprender a cargar la inteligencia artificial, pero están todas las planificaciones y proyecciones en bien de toda ubicación. Y como hablamos de proyección geopolítica, está muy calificada en cuanto a las economías de todos los países, marítima, aérea, terrestre y más allá. Correcta la centralización con la administración. Bien, cada región tiene su forma de Estado. Si bien tiene la relación central, cada una tiene su poder también, si bien entiendo. Entonces, lo que falta es relacionar. No importa que sea un solo indígena que esté en un lugar, ¿por qué no se llega hasta él? Tiene que llegar, porque con esa actitud muchas veces se van dejando muchos puntos a los cuales no se les da la misma accesibilidad. Y ahí es donde la geopolítica no llega, no se aplica ni hay gobernanza bien, correctamente articulada. Una planificación de gobierno, sea cual sea la gestión, pero va a ser en democracia en Colombia, entonces la planificación tiene que ser muy ordenada y bien administrada. Muchas gracias. Gracias, doctora. A continuación, la palabra para mi mayor Mendoza. Adelante, por favor. Gracias, mi coronel. Yo propongo proyectar y mantener una verdadera política nacional fronteriza, no centralista, sino como nación, hacer como lo vimos en otro programa como la China, de fuera hacia adentro, para fortalecer la autonomía territorial. Gracias. Gracias, mi mayor. A continuación, la palabra para mi coronel Carvajal. Adelante, por favor. Gracias, coronel. Bueno, yo recomendaría que se construya, ¿no?, una política de Estado con objetivos que contenga los objetivos estratégicos que hay en cada una de las fronteras, tanto en las fronteras terrestres como marítimas. Gracias. Gracias, mi coronel. Por si nos está escuchando, adelante, don Osvaldo Ramírez.
Bien, entonces, siendo así, voy a dar mi concepto sobre esta articulación correcta de centralismo administrativo de fronteras, con fronteras, para que se genere una proyección geopolítica estratégica a futuro del país. ¿Y el por qué? Bien, pues mi coronel nos acaba de recordar, mi concepto está en la dirección muy similar a la que acaba de expresar mi coronel Carvajal. Mi coronel Villamarín nos acaba de recordar que tenemos una soberanía territorial de aproximadamente 1 millón de kilómetros cuadrados, otra marítima de 2 millones, y igualmente una aérea también de otros 2 millones. Y además se está pensando, y en eso lleva a la delantera, quien lo creyera más lo militar que lo político y lo diplomático, la Fuerza Aérea, que comenzó ya a hablar, inclusive se cambió de nombre para establecer que era una fuerza aérea, que es una fuerza aérea aeroespacial. Entonces, esto nos hace también recordar que en vista de que somos tan pobres en esta falta eh, de doctrina diplomática y de doctrina de soberanía, de que inclusive la misma aeronáutica civil debió poner mano en la soberanía aeroespacial del Pacífico por su propia cuenta, en vista de que la Cancillería no le presta ni siquiera la más mínima atención. Pero esa soberanía aeroespacial que ahora está promulgando la Fuerza Aérea y la que ha promulgado la Aeronáutica Civil, pues proviene entonces la soberanía espacial, de la cual pues casi nadie habla, pero que la Cancillería debiera ocuparse a fondo de todos estos aspectos y no ir atrás, porque ya vemos cómo cada año las fuerzas militares envían una patrulla marítima al Polo Sur, porque la soberanía que tenemos en el Polo Sur, que muchos también olvidan, también la recuerda la Fuerza Aérea enviando 1 o 2 misiones aéreas al Polo. Entonces, de esa manera vamos ampliando la ideología y la creatividad en esos aspectos, pero que si no hay doctrina en estos campos, pues no hay soberanía. Entonces, la articulación correcta entre centralismo administrativo y política de fronteras, es decir, centro y periferia, debe estar muy íntima, muy ligada. Y el Ministerio de Relaciones Exteriores realmente debe ser de gente idónea, conocedora, estudiosa, que genere la doctrina en estos aspectos y no nos pase como lo que acabamos de hablar sobre la pérdida de soberanía en el Bichada, de la cual hasta la iglesia se preocupó. ¿Quién lo creyera? Militares, empleados, funcionarios aeronáuticos y marítimos y hasta prelados de la iglesia interesados más en la soberanía que en nuestros gobiernos. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, mi coronel, muchas gracias a usted por haber moderado y a todos por su participación. Vamos entonces a hacer el resumen breve de lo visto, porque es un taller muy interesante el que hicimos hoy. Ojalá ustedes pudieran tomar este taller y reproducirlo con otras personas, inclusive tomando el video, porque es que eso es lo que necesitamos, que la ciudadanía reflexione, que la ciudadanía opine, que la ciudadanía participe. Esa técnica académica o pedagógica que hay de aprender haciendo no tiene sustituto. La única forma que uno aprende a apretar tuercas y tornillos es cogiendo la llave y machacándose las manos y hasta que aprende cómo se maneja bien la herramienta. Mirando, sabe cómo se hace, pero tocando la herramienta lo hace. Entonces hoy teníamos para el taller como 3 círculos o 3 figuras concéntricas. Lo que es la administración pública, que en nuestro caso, en Colombia es centralista, le explicamos muy bien. En grosso modo le vimos lo bueno, lo malo y lo feo, le hicimos un ABC y quedamos claros, de acuerdo con los conceptos de ustedes, que no, que por nuestra condición histórica, cultural, administrativa, no es tan fácil decir, no, yo me paso tajantemente para este lado o para el otro, porque ahí vienen las polarizaciones.
sino lo que hay que buscarle es, como dice coloquialmente el dicho, el adagio, la comba al palo. Luego vimos que las fronteras son vivas, son unos entes vivos que hay que protegerlas, porque la nueva doctrina de la geopolítica le agrega a la parte humana también lo vivo es en el ecosistema. Y el caso, por ejemplo, de la frontera de Panamá es un ecosistema impresionante y la de Brasil ni se diga, inclusive parte de la de Venezuela y parte de la de Perú. Entonces hay un concepto más amplio, que es lo que parece que nuestros dirigentes no quieren entender y aprender. Pero luego nos fuimos más allá y nos metimos con el tercer parte, que es proyectar geopolíticamente a Colombia a partir de lo que se conoce. Si tenemos esa conciencia en todas las personas que quieren participar en política, es una maravilla. Pero es que esto hay que untarse las manos, hay que hablar de eso, hay que debatir y así se coge la dinámica. Pero no se puede llegar a debatir de eso sin conocer que es un tratado internacional, cómo son, por ejemplo, una línea del Talbec para determinar la frontera de un río, etcétera. Bueno, ahora miremos ya cómo definimos el centralismo administrativo, lo explicamos, de qué se caracteriza. Luego ya vimos en esencia sus cuatro aspectos que le analizamos los pros y los contras para llegar a determinar las ventajas y desventajas que tiene. Hecho eso, entonces ustedes pasaron a resolver el tema del centralismo administrativo para evitar polarizaciones y de una u otra manera las respuestas apuntaron siempre a lo mismo. Es que hay que conocer, hay que educar, hay que integrar la nación y hay que pensar que los problemas se resuelven es sentándose en una mesa con un mapa del problema, comenzando a buscarle todos sus componentes para hallar la solución y no entrar en los choques. Y esa es la buena política. Pero pues ya sabemos que un problema nuestro es corrupción, es clientelismo, es conveniencias, y ahí es donde hay que trabajarle para evitar eso, porque mientras persista ese paquidérmico esquema que nos caracteriza ahora, que es más de conveniencias y amiguismos, pues las regiones se nos van a quedar atrás, y más allá de la región y las fronteras, que es peor todavía. Luego ya vimos qué es una política de fronteras, y nos dimos cuenta que no es simplemente lo que piensan todos los burócratas que han estado en la Cancillería, que es tener allá a unos funcionarios para que controlen pasaportes y hagan registros de migración o controlen vehículos en los casos que se pueden cruzar en vehículo, sino que esto va más allá y ustedes le agregaron muy sabiamente en su respuesta que no se nos olvide que tenemos unas fronteras marítimas y hay que tener unas políticas para muchísimos aspectos. Es que hoy los señores de la Armada y los especialistas de la investigación científica marina ya consideran que existe una ciencia que llama la oceanopolítica y esa va con todo lo que tiene que ver en la vida en los mares y los sistemas insulares. Por ejemplo, la defensa de las comunidades tradicionales. Eso ya es doctrina mundial y aquí en Colombia no hemos querido ni hemos aprendido a aplicarla y por eso los sanandresanos y del archipiélago son muy buenas personas que no han separado de Colombia. Colombia no les ha brindado nada de eso, no les ha brindado esa protección a ellos. Sin embargo, ya dicen la bandera y creen en Colombia. Pero si seguimos en eso, un día de estos se declaran república independiente, que no hay una política clara para allá. ¿Qué otra cosa ve la oceanopolítica? Comienza a analizar las riquezas que hay en el subsuelo marino, que son de orden mineralógico y de la potencialidad del futuro del mundo. De las mismas recursos que se pueden sacar del agua, tanto la pesca como las sales y otros procesos. De los controles de las aguas territoriales que significan dinero por el paso de ahí. De el turismo, tanto en la parte insular física como en la parte marítima, se puede desarrollar. Y muchas cosas más que hay y que demandan seguridad nacional. Y todo eso tiene que estar enmarcado en una política de fronteras que no es como lo conciben nuestros funcionarios, que es hay un burócrata sentado en un escritorio echando barriga y tomando gaseosa
sino que tiene que estar es al frente de un concepto de Estado. Eso ustedes lo explicaron muy bien ahí en la respuesta. Pero luego pasamos al tercer aspecto, que fue ver grosso modo nuestra geopolítica, nuestra prospección geopolítica. Y entonces aquí vinieron las respuestas más interesantes, porque todos en un solo concepto articularon un criterio que ha sido el que la Fundación ha defendido desde el primer día. Es que para que Colombia cumpla lo que dice el preámbulo del preámbulo de nuestra Constitución, de ser el faro de desarrollo de Latinoamérica, porque estamos en una posición privilegiadísima, tenemos que comenzar por ser fuertes por dentro para podernos expandir hacia afuera. Ninguna familia que sea desunida por dentro va a ser fuerte afuera. Ningún país que sea desunido y desarticulado por dentro va a ser fuerte afuera. Entonces, por eso hicimos el ejercicio hoy concéntrico, de los círculos, de lo interior, lo exterior y lo fronterizo para salir proyectándonos sobre ejercicios. Pero ya cuando vino la pregunta, todos ustedes le pegaron a donde era, porque insistieron que debe ser una política de Estado en el cual los gobernantes deben estar, y los gobernantes regionales y locales deben estar hilados no solo por el centralismo administrativo del control fiscal o de las normas de la justicia y penitenciaria y todo lo que es nacional, sino que deben estar ligados es para que haya una comunicación en dos vías y para que el funcionario de alto nivel no es que decide desde Bogotá porque es que él es el doctor que anda con corbata o que anda muy elegante, sino porque es la persona que conoce esa región o que conoce la problemática de esa región y que interactúa con esos ciudadanos y en consenso construyen un futuro nacional. En síntesis de todo esto, nos parece, desde nuestra óptica, que hemos hecho un ejercicio supremamente interesante de interpolación de criterios, de entender más aún que la geopolítica está por aprenderse todos los días, que nuestro país con todos sus recursos, tanto humanos como físicos como naturales que tenemos, tiene una potencialidad impresionante y que lo que nos falta son políticas de Estado para orientarlas. Jairo Delgado levantó la mano y después de la intervención de Jairo, entonces cerramos el conversatorio. Adelante, Jairo. Muchas gracias, Luis Alberto. Nunca he podido entender por qué para ingresar a la isla de San Andrés tenemos que pagar. Si casi siempre se va como turista, se va a invertir en turismo, a dejar la plata en hoteles, en restaurantes, en lanchas, en buceo. Y la isla tiene una tasa para cobrarle a los que ingresan, a excepción de los isleños. Es como si nosotros le cobraríamos en los aeropuertos donde llegan los isleños el ingreso al continente. No tiene ningún sentido. Creo que eso es algo totalmente inconstitucional. Muchas gracias. Muchas gracias, Jairo. No sé si mi coronel González, que conoce un poco de esos temas, tiene alguna respuesta, porque yo no la tengo. Mi coronel, pues mi coronel Giraldo tiene toda la razón. Y a mí también me ha parecido así, y que no debiera ser así. La explicación que dan en la isla en la cual he tenido oportunidad de vivir algún tiempo y hablar con la gente y con los pescadores, etcétera, es que el comercio ilegal que existía de contrabando de mercancías, especialmente electrodomésticos, televisores y todo eso, decayó mucho desde hace algunos años. Y ellos vivían de ese, digamos, contrabando ilegal, contrabando legal, porque a los turistas se nos permitía traer un cierto quilaje en esos elementos sin pagar impuestos. Pero con eso alcanzaban a vivir, pero ellos no tienen, por un lado no han creado autosuficiencia productiva, industrial o pesquera o etcétera, etcétera, o de cualquier tipo. De por sí no cultivan una cebolla. Entonces, que debíamos, si Colombia quería tener
sentido de pertenencia y al mismo tiempo que ellos se consideraran ciudadanos colombianos, debíamos apoyarlos, pero está muy bien, los gobiernos recurrió a esa tarifa entonces para apoyarlos. Pero la verdad es que eso más bien condujo a crear un espíritu limosnero, de vagancia, pedigüeño y suplicante, que propiamente de inducir o de ayudarlos, que fuera, no lo tomaron como una ayuda para crear autosuficiencia. Y entonces se convirtieron, fue simplemente en dependientes de lo que ellos llaman el continente, que somos nosotros, los que habitamos aquí en la parte continental. Y con eso se han justificado. Pero no ha habido, precisamente a falta de pensamiento geopolítico y político de los colombianos, una verdadera doctrina, una ideología, un objetivo, una estrategia a largo plazo para que los isleños no tengan que vivir de esa manera. Que muchos de ellos inclusive no lo quieren, ellos no quieren tener que vivir de esa manera, pero su circunstancia los ha obligado. Y con eso entonces nos quedamos así, y eso ya lo olvidó la gente, y los gobiernos que se cambian cada 4 años ya ni siquiera recuerdan ni quién fue el que creó esa tarifa, ni por qué, ni cómo, ni cuándo. Y así se van creando esos espíritus separatistas y hasta independentistas. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, muchas gracias, doctor. Yo creo que respecto a la inquietud que tiene Jairo de que es inconstitucional, pues me imagino que los presidentes y los ministros y los que han tenido que ver con eso, cuando les plantean la cosa de llevarlo a un debate o suprimirlo, dicen, no, no, mejor quedémonos callados, porque si no se nos arma ya la pelotera con esa gente, y entonces mejor no hagamos nada. Supongo que esa es ya una razón política o politiquera por la cual probablemente se podría estar vulnerando la Constitución. Pues bueno, a todos muchísimas gracias. Ha sido un conversatorio enriquecedor, como todo lo que hacemos aquí. El lunes, pues es festivo, no estaremos al aire, pero tenemos temas valiosísimos para la próxima semana. Tenemos la crisis en el Perú y la crisis en Francia que calientan. Está el tema de los 20 puntos de Gaza que tenemos que mirarlos. Está la propuesta que hizo mi general Hipólito Herrera acerca de analizar la diferencia entre terrorismo urbano y, entre comillas, protesta social. O sea que tenemos varios talleres para varios días para trabajar en la próxima semana. Y desde luego la memoria histórica, que no para nunca, ahí estaremos todas las mañanas haciéndola. Ya hoy llegamos a 861 capítulos, pero no nos detenemos ahí y seguimos reconstruyendo todos los hechos. A todos un feliz fin de semana. Que Dios nos siga bendiciendo y acompañando.